Javier, después de una Semana Santa que estuvo cargada de mensajes de la iglesia que evidentemente tenían un mismo norte, que era llamar la atención sobre la situación en la que nos encontramos en el país desde su óptica, ¿no? Y reclamarle a los políticos dominicanos y sobre todo a aquellos que encabezan el gobierno que respeten las leyes y las normas. Ayer ya tuvimos la oportunidad de acceder a las reacciones no solamente del gobierno central, sino también de legisladores, algunos a favor de la opinión de la iglesia, otros en contra. Claro, la Iglesia Católica a la hora de pronunciarse con relación a esta situación, se fue incluso hacia la posición más crítica, indicando que la concentración de poder que exhibe el gobierno en este momento, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, de continuar bajo las líneas que estamos observando, según la Iglesia podría llevarnos hacia lo que ellos consideran como una dictadura. Este término ha provocado reacciones a favor y en contra, pero yo creo que al final de cuentas no podemos hacernos los tontos. Creo que la Iglesia Católica, con la que podemos coincidir en algunos temas y en otros no, está haciendo un llamado hacia la reflexión y sobre todo hacia la organización y el respeto a la institucionalidad de nuestro país, que es el fondo de su reclamo. Llámese dictadura o no, porque para algunos incluso el término probablemente no se ajuste a lo que académicamente se podría considerar como una dictadura. Sí que es cierto que la Iglesia Católica no es la única preocupada por la concentración de poder, el irrespeto que existe y la injerencia que hay desde un poder del Estado hacia otro, que en la República Dominicana hace que la democracia en este momento se sienta deficitaria. Y esa es una realidad con la que estamos conviviendo, que además es preocupante en la medida en que la ciudadanía simplemente se queja, pero no presiona de forma suficiente como para que ese respeto hacia la institucionalidad se logre. En el país lo que hemos logrado es desarrollar a una clase política que se ajusta y que acomoda las normas según su propia conveniencia, y eso es lo que está pasando en este momento con el tema de la reforma constitucional y la posibilidad de que un sector del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo cercano al presidente de la República, esté impulsando una nueva reforma para posibilitar o habilitar la posibilidad de una reelección del presidente Danilo Medina. Esto ocurre, como todos ustedes saben, en un momento en el que ya se aceptó el argumento del año 2015, que la ciudadanía no había sido complacida cuando un sector importante de esta sociedad entendía como viable que se permitiera la reelección por un periodo consecutivo y nunca más, es decir, que un presidente que hiciera un buen periodo de gobierno, si la población entiende que puede ser reelecto, que tenga la posibilidad de ser el candidato de su organización política por un periodo adicional y que pueda gobernar por 8 años. Es cierto que muchos estudios indicaban, de diferentes sectores, indicaban que un segmento importante de la población dominicana ve este sistema como idóneo, porque si la población simplemente no quiere reelegir a ese gobernante, tiene la posibilidad de sancionarlo y sacarlo. Ahora, tenemos experiencias traumáticas de gobernantes que se han querido reelegir de por vida, y no podemos olvidar el ejemplo tan reciente como el de Joaquín Balaguer, que hizo todo lo que estaba en sus manos, accediendo al poder político y económico y a la concentración de ese poder que fue acumulando, como para perpetuarse en el poder y mantenerse en el ámbito político, incluso incidentando los procesos electorales de manera permanente mientras vida tuvo. Entonces, esa situación es lo que lleva a la República Dominicana a plantearse una discusión seria con relación a la viabilidad o no de la reelección. Ahora bien, también tenemos que preguntarnos si como sociedad aquí podemos seguir jugando con las leyes y con las normas. Esta reforma constitucional se parió bajo las condiciones que ya expliqué hace un momento y se aceptó, pero fue producto incluso de un acuerdo en el que un grupo de individuos resultó particularmente beneficiado de ese acuerdo. El Partido de la Liberación Dominicana logra convencer a sus opositores, a los que tenía adentro, en base a una repostulación que no fue consultada con las bases del partido, que le garantizó a los legisladores que aprobaron esa reforma constitucional la repostulación sin ir a un proceso de competencia.
Y tenemos que preguntarnos como ciudadanos si ese es el tipo de clase política al que queremos seguir apoyando para que nos gobierne. De eso es que se trata la crítica de la iglesia. No se trata de ir a favor o en contra de la iglesia o no, o ahora la iglesia es mala porque no me conviene, pero a la misma iglesia vamos para celebrar los aniversarios de las instituciones gubernamentales en un país donde ese respeto a la norma es tan grande que la Constitución dice que el gobierno es laico, pero aquí las instituciones te invitan a una misa en la catedral. Entonces, un estado laico, por eso llama la atención los tweets de Rodríguez Marchena, por ejemplo. Digo, claro, la iglesia no puede ser buena para ti nada más cuando te convenga. Es un sector de la sociedad, como es cualquier organización de la sociedad civil, como son los grupos económicos, porque representan intereses particulares de un segmento de la población que creo que tiene que ser escuchado. Claro, y por eso en el marco de toda esta discusión ha salido a relucir una serie de temas relacionados con la relación Estado-sociedad, que uno lamenta que sean en ocasiones como estas que estos temas salgan, cuando son temas pendientes en la sociedad dominicana, que al margen de la posición que tenga la Iglesia Católica en determinados momentos, esos temas tienen que ser asumidos con seriedad y responsabilidad. Y estamos hablando de temas relacionados con el tipo de relación que en una sociedad democrática como la que se intenta construir en nuestro país debe existir entre el Estado y la Iglesia Católica o las iglesias en términos generales, porque hay diversos temas que están ahí que uno quisiera que se abordaran con seriedad y con responsabilidad, como el tema de hasta qué punto el Congreso Nacional, por ejemplo, tiene que aprobar leyes y políticas públicas independientemente de los dogmas o las creencias que tengan las iglesias. Y hay varias leyes que están ahí en el Congreso Nacional que precisamente no avanzan porque hay una influencia importante de sectores eclesiales para que estos temas avancen, y estamos hablando del Código Penal, por ejemplo, y de otras leyes. Ahora, independientemente de eso, hay que convenir con aquellos sectores que han señalado que el rol de la iglesia, además de un rol eclesial, de un rol de evangélico, de promoción de la fe, tiene que ver con su papel profético, y eso lo hemos dicho en distintas oportunidades. Y la iglesia tiene que estar del lado, primero, de los que más sufren, de los más pobres y de aquellas acciones que contribuyan al bienestar de la colectividad en términos generales. Y precisamente una de las críticas que ha recibido la iglesia en muchas ocasiones es que ha estado demasiado cerca de grupos de poder político, de poder económico, contradiciendo de esta manera lo que fue el rol y el papel de Jesús en la historia, el papel de Jesús en los evangelios, que fue precisamente de solidaridad con los que más sufren. Y un escenario para la iglesia hacer escuchar su voz es precisamente ese escenario de la Semana Santa, el que ofrece las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras, y la iglesia no ha hecho sino más que lo que tradicionalmente ha venido haciendo en el país durante estas fechas de celebración de la Semana Santa y en el uso de la palabra en el sermón de las 7 palabras. Y si uno revisa lo que ha sido la historia de este tipo de actividades o de eventos, se va a encontrar con eso, quizás en algunos momentos más críticos que en otros, pero siempre la iglesia en el sermón de las 7 palabras ha tenido un discurso crítico frente a las cosas que entienden que no están bien, que no acontecen bien en el Estado. Y estamos de acuerdo que hay una demanda importantísima en materia de institucionalidad en el país a la que no se ha podido responder. Tú hablabas del tema de la reelección presidencial, que ha sido un problema
serio, permanente, y nosotros lo estamos teniendo ahora, ya sea la reelección que impide la Constitución, que es más allá de 2 periodos, o algún un tipo de continuismo de presidentes que ya han estado en el poder 2, 3 periodos y quieren regresar, que es otra forma de reelección presidencial. Pero además de eso, tú tienes problemas institucionales como el funcionamiento de la justicia, y una de las críticas principales en el Sermón de las 7 Palabras es la manera en que la justicia actúa sin independencia, con privilegios para determinados grupos, y es una de las cuestiones institucionales y con presión, ¿no? Y eso lo asocio al tema de la falta de división real de los poderes en nuestro país, que fue una de las críticas que más salió en este Sermón de las 7 Palabras por parte de la Iglesia. Y bueno, algunos dicen, pero ¿y por qué la Iglesia no aprovechó y fue también crítica de su comportamiento y de su conducta? Pues sí lo hizo. En varias de las palabras, que si uno la escucha con detenimiento va a encontrar autocríticas y cuestionamientos muy serios que hacen algunos sacerdotes de su iglesia. Ahora, hay reacción desde el mismo día del Sermón de las 7 Palabras con aquel tuit del vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, un tuit no muy feliz donde citaba una encuesta en los Estados Unidos que habla de la reducción de la participación en las iglesias, no solo referida a las iglesias católicas, pero centrado en los Estados Unidos. Parece así como una amenaza, es como sí. De que usted, pero en un momento en el que estábamos en la Semana Santa, sí, donde el Estado Dominicano sea una pausa, incluso en términos laborales, para respetar una tradición que viene de la iglesia. Por eso fue tan contradictorio y tan chocante, ¿no? Ese tuit de Rodríguez Marchena. De todas formas, ayer respondieron otros funcionarios del Estado, entre ellos José Ramón Peralta, que usó la misma vía de las redes sociales, con 2 tweets referidos al tema de la Iglesia Católica. No sé si lo tenemos, si lo podemos colocar acá en pantalla, pero en uno de ellos, en un primer tweet, José Ramón Peralta señala que el gobierno, dice, respetuoso a la pluralidad de opiniones en el marco del Estado de Derecho que nos rige, también respeta las opiniones manifestadas en el Sermón de las 7 Palabras que emitió la Arquidiócesis de Santo Domingo. En el tuit número 2 dice, y mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho por el fortalecimiento de todas las instituciones de nuestra nación, garantizando siempre la libre opinión favorable o desfavorable de todos sin importar su estatus político, económico o social. Así se pronunció José Ramón Peralta en las redes. José Ramón Peralta se ha convertido de alguna manera en vocero directo de la presidencia y del presidente Danilo Medina. Es el funcionario público más cercano al presidente que con cierta frecuencia da las respuestas sobre los temas más críticos, ya que el presidente Danilo Medina simplemente no habla con los medios de comunicación. Aquí hay dificultad de acceso, incluso eso es parte del ejercicio de la democracia que aquí no hemos podido lograr con esta administración. Tenemos un presidente que en términos generales es mudo, no admite entrevistas permanentes, los medios de comunicación tienen muy poco acceso al presidente de la República pese a la cantidad de actividades a las que asisten con el presidente. No es que el presidente no se expone y no participa en actos públicos, es que el presidente no permite que los medios de comunicación le cuestionen y le hagan preguntas de manera frecuente, lo que hace que sea a través de sus voceros o de sus funcionarios más cercanos que se entienda que esa es la opinión del gobierno. Lo hace a través de Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia, y insistimos en que chocó ese tuit por las cualidades que acabamos de decir, y lo hace regularmente también a través del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Gustavo Montalvo no suele dar declaraciones y participa en actividades muy limitadas que están sobre todo relacionadas con temas de bienestar popular, temas suaves, temas que le permitan a él dar unas declaraciones ligeras, y por lo regular
no se expone el ministro de la presidencia. Vamos a ver las reacciones de Gonzalo Castillo, a quien se le conoce también como un funcionario muy cercano al presidente, ministro de Obras Públicas, porque este se fue hacia la línea de lo que se viene criticando, ¿no? Este sí habló de la reelección y acomoda el asunto a su manera. Escuchemos lo que dice Gonzalo. Nosotros no vemos que la iglesia tenga una posición, nosotros entendemos que contamos con el apoyo de la iglesia, porque la iglesia está consciente que hemos hecho un gobierno inclusivo donde hemos mejorado el bienestar y la situación de vida de la mayoría de los dominicanos. Por eso yo estoy seguro, nosotros personalmente nos sentimos seguros de que si el pueblo quiere al presidente Danilo Medina, la iglesia estará al lado del pueblo y al lado del presidente Danilo Medina. Y también decía que él está seguro de que el pueblo, la mayoría, dice, quiere la reelección. Entonces hay otras encuestas que se han publicado que indican que más del 70% de la población dominicana no estaría de acuerdo con esa repostulación, lo que te indica que definitivamente hay un ejercicio. No tienen los números para que pase la reelección. Pero eso te indica declaraciones de ese tipo y las acciones que se están implementando durante todos los fines de semana, ver la inversión que se está haciendo en los pueblos con esas actividades convocadas por los legisladores, que deberíamos, todos los ciudadanos deberían de cada comunidad identificar de dónde salen los recursos, porque ese puede ser un ejercicio ciudadano importante, si son recursos propios o recursos del Congreso, de dónde sale el dinero, quién los aporta, si son ciudadanos empresarios y miembros del Partido de la Liberación Dominicana que arman estas estructuras donde se convoca a decenas y a cientos y en algunos casos miles de personas en un local cerrado para promover la repostulación del presidente, o si ese dinero está saliendo del erario. Eso es importante, eso es parte del ejercicio ciudadano que hay que hacer. Ahora, lo que está bastante claro es que hay una decisión de un sector político de la República Dominicana, sobre todo ligado al presidente de la República, de una vez más modificar la Constitución, o por lo menos intentar modificarla, y está tanteando el escenario político. ¿Qué significa eso? Que en muchas ocasiones se desvía la atención de temas que son fundamentales en nuestro país. Ahí tenemos la Ley de Seguridad Social en proceso de reforma que no avanza. Un pacto económico, por cierto, que hoy tenemos, el pacto fiscal, pendiente de aprobación desde el año 2000. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo que establecía desde el año 2010. La Estrategia Nacional de Desarrollo establecía esto como un pacto fundamental precisamente para alcanzar y para lograr metas importantes. Aquí las empresas pequeñas tienen dificultades de avanzar. Tenemos una estructura fiscal que está asfixiando a los emprendedores de nuestro país. Tenemos leyes que ordenan el pago de un anticipo. Aunque en las pequeñas empresas ya se logró un cambio de esta política, las medianas siguen pagando por adelantado el dinero que no han cobrado. Y todo eso obedece a que no ha habido una decisión política real de sentarse a discutir estos temas de forma franca, de manera tal que ese crecimiento económico que exhibimos a nivel internacional y en las cifras macros se traduzca en el bienestar de la gente. Aquí se le hace difícil a una persona pensar en que va a poner un pequeño negocio, porque la estructura es compleja, y no solamente es compleja, es que acceder en este país, el principal comprador de bienes y servicios es el Estado. Y hay un montón de gente que tiene incluso dificultades para ser crítico y se lo piensa 1000 veces, porque su principal comprador sigue siendo el Estado Dominicano. Entonces aquí hay temas muy serios que se están dejando de discutir porque hay una clase política que prefiere garantizarse su perpetuidad, su estabilidad económica, la de ellos, la de su propio bolsillo, ganarse un dinero yendo al Congreso y después jubilarse con unas cifras que más que quintuplican el ingreso de la mayoría de la gente, y en eso es que está esta clase política, y eso va a continuar, lo hemos dicho en muchas ocasiones, mientras la población dominicana no ejerza la presión adecuada y no sancione incluso a nivel local a aquellos políticos que no comprendan que tienen que gobernar para el interés de la mayoría y no el interés particular. Por eso hay que seguir insistiendo en esos mensajes, ya sean desde la Iglesia Católica, sea desde las organizaciones sociales,
desde los medios de comunicación. Ojalá que el empresariado nueva vez se anime a asumir ese discurso y ese mensaje de la necesidad de fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana. ¿Qué pasa por todos estos temas? Temas que tienen que ver con la Constitución, con respetar lo que dice la Constitución, con el funcionamiento de las instituciones, funcionamiento de una justicia independiente, y pasa por el tema del ejercicio de la política y el tema de las campañas electorales, y precisamente ahora que estamos prácticamente de lleno en una campaña electoral de cara a las elecciones del 2020, que por cierto, el próximo 28, domingo 28, hay elecciones en España y esta semana se están realizando unos debates entre los precandidatos. Ayer fui testigo, pude ver el primer debate de 2 que habrá esta semana, el segundo es hoy, entre los candidatos a la presidencia del gobierno español. Oye, da gusto ver cómo se puede generar un debate, una campaña fundamentada en un debate en base a propuestas y a ideas. Y ahora que en la ley del régimen electoral acá está contemplado que la Junta Central Electoral va a promover los debates, ojalá que en la República Dominicana se pueda hacer esto y que esto sea la esencia de la campaña y no lo que seguimos viendo, por ejemplo, en San Juan de la Maguana con Lucía Medina, que ayer más salió a la luz pública otro video haciendo el tipo de campaña que regularmente se hace aquí en la República Dominicana, que no es el debate de ideas, sino la distribución de dinero. Vamos a cerrar con ese videíto esta sesión. Mira, míralo ahí.